Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Habitualmente, buenas noches amigos, esta música suena todos los sábados con una de las secciones que yo creo que ha sido uno de los grandes cambios para bien de este programa. Lo hemos llamado Mente Positiva, nos hemos alineado en esa posición de intentar hacer siempre el bien. Y parece que a veces las cosas, cuando uno irradia eso, por lo menos lo intenta humildemente, a veces recibe sus frutos. Esta noche tenemos muchas sorpresas y aunque suene Celestial Soda Pop, vamos a tener muchos terrores, os lo aseguro. Pero por favor, un minuto para dar las gracias una vez más, de forma completamente emocionada, a tanta gente que se sigue sumando a la nave del misterio. Yo ya no sé qué decir, ni me salen las palabras. Los datos del EGM son los mejores que jamás hemos tenido y significan que el fenómeno sois vosotros, que estáis ahí, que nos entendéis, que lo pasáis bien con nosotros, a veces quizá lo paséis mal, y sobre todo que quizá ese espíritu de la mente positiva, que es el más profundo y el que mueve este grupo de amigos, está calando. Solo podemos daros las gracias e intentar fortificar nuestro compromiso de hacerlo, no voy a decir mejor ni peor, sino con toda la ilusión del mundo, porque lo que nunca va a faltar en este equipo es ilusión, porque es el motor que siempre mueve los sueños. Qué curioso, hoy nos dan estos datos. Yo quiero felicitar a Juanma Frasquet, a Noel Calero, a Javi Rodríguez, a Antonio Bravo, a todos los que han hecho posible el sonido de Milenio 3, porque ellos son también el alma sonora de este programa. También, por supuesto, Alberto Granados, compañero, y Carmen Porter. Buenas noches. Buenas madrugadas. Buenas noches, ¿qué tal? Es raro oír esta música, ¿eh? Enhorabuena. Sí, sí. Yo estoy francamente emocionado, os lo digo. Estamos muy sobrepasados, yo creo que los tres, ¿no? No solo por estos datos, sino por todo el cariño que últimamente también nos están reflejando en la cantidad de mails que llegan y la verdad es que es emocionante. Esto es también un pequeño homenaje, ¿no? A esa positividad que, aunque sea en lo más profundo del terror y del miedo, siempre tiene que subyacer. Informamos de cosas agradables y desagradables porque a veces creemos que es bueno. Y que las cosas buenas y correctas se hagan, yo creo que nos hace profundamente felices. Gracias por este año, Alberto. Igualmente a vosotros. Muchas gracias. Todo lo que me estáis dando. Igualmente. Carmen, ¿qué decir? 5 años, pero ¿sabes la sorpresa? Que esta noche es el programa 500. Esta noche es el programa 500. Y vamos a celebrarlo como solo sabe celebrarlo Milenio 3. Y además, qué celebración encima con esos datos que nos dais vosotros, ya sabéis, los que nos escucháis, todas las ediciones de los viernes y los sábados. Que qué mejor que celebrarlo con ellos, ¿verdad? También, y que de verdad son los importantes, no nosotros, que nos ponemos aquí a contar historias que, bueno, vemos que por lo menos calan en la gente, que les gustan, que les atraen, con temas curiosos, con temas históricos o con temas también de miedo como el de esta noche. Yo quiero terminar, no queremos extendernos, pero a veces hay que parar y dar las gracias, porque si no, nada tiene sentido. A toda la gente de la SER que desde hace 5 años hasta ahora han seguido apostando por nosotros, gracias. Y a todos los colaboradores, a todos los que estáis en diferentes puntos de España, a todos los que han intervenido en alguna ocasión poniendo su grano de arena en este programa, a toda la familia de Milenio que componen Milenio 3 y Cuarto Milenio, gracias, de verdad, de todo corazón. Esto empezó como un viejo sueño, esto empezó como un programa de verano, y alguien me dijo que un programa de verano nunca se quedaría en la parrilla. Bueno, el milagro se consiguió y el milagro sigue haciéndose posible gracias a vosotros. Y ahora, programa 500, ¿cómo podíamos celebrarlo? No con ninguna fiesta, amigos, no. Hemos preparado todo un dispositivo para ir a uno de los lugares más tétricos, más terroríficos, más llenos de misterios. Y esta noche hay viaje, misterio, enigma, psicofonías, sensaciones, compañeros desplazados. No podía ser de otra forma. Gracias a todos. Y comenzamos. Una y 41 y por supuesto, Carmen, líneas abiertas. No me quiero olvidar de nadie, de Guillermo León, de Teo Rodríguez, de Merallo, de la gente que hace, de Carlos Cala, por supuesto, de todos, ellos saben quiénes son. Y vosotros también. Maravilla. Claro, cómo no. Y como sigamos así, claro, es que entonces, ¿qué hacemos? Ellos lo saben, nosotros lo sabemos, y Juan me pone esta música. 7640, porque hoy vais a poder participar en una investigación en directo, vais a poder preguntar a nuestros compañeros desplazados
E incluso dirigirles. Sí, porque Juan G. Vallejo habitualmente tiene una cosa que es muy importante, que es el tesón, ¿no? Y aunque las cosas sean difíciles, pues sigue y sigue y sigue, y el que pues sigue, la consigue. Tenemos además allí a compañeros de Ser Tarrasa, Kiko Salas y Jordi Bayona. Han hecho un trabajo formidable, y os preguntaréis, ¿pero de qué me está hablando Iker? Bueno, pues queríamos para el programa 500 por lo menos vivir una noche de investigación, como las de antaño. Hemos recorrido muchos lugares y sabemos y somos conscientes que habitualmente el misterio no tiene por qué presentarse ante nuestras cámaras o grabadoras. Sería demasiado arrogante por nuestra parte. Pero sí que podemos vivir algunos sitios e intentar comprender el espíritu que hace que ciertos lugares parezca que retengan el dolor, ¿no? En este programa han desfilado lugares como el Hispano, el Manuel Lois, el Cortijo Jurado, tantas y tantas historias. ¿Cómo podríamos definir este sitio? Pues como uno de esos epicentros, gigantesco por cierto, lleno de sufrimiento. Porque un hospital o un sanatorio, cuando se abandona, se envuelve de una especie de pátina especial. A nadie nos gusta ir a un hospital y son necesarios. Y por cierto, mandamos un abrazo a toda la gente que está en ellos, como paciente y como trabajador. Pero ellos también saben que evidentemente no es plato de buen gusto estar allí enfermo o de visita. Y cuando eso se abandona, si es que se abandona, parece que surgen cosas, historias, en algunos puntos muy concretos. Ha habido gente como Miguel Ángel Segura o Fran Recio que llevaban mucho tiempo investigando honestamente, centrándose en un lugar que ya venía de muy antigua su tradición. Fijaos el nombre, el viejo Hospital del Tórax de Tarrasa. Ya el enclave donde está es curioso. El enclave donde muchos ufólogos en los años 70 creían ver luces, pasaban noches enteras. Pero como hay que ir siempre a los pioneros, yo le pedí por favor a Sebastián Darbó que nos contase algo, el fotograma de ese lugar que esta noche va a ser nuestra casa. Y Sebastián tenía una sorpresa. Prefiero que lo escuchéis. Mira, en principio te he de decir algo que es importante. Yo he estado ingresado en este hospital. O sea, estás hablando con un paciente, porque yo tengo asma bronquial, aunque ahora ya estoy mejor, y me ingresaron allí porque es el hospital del tórax, es el hospital del pulmón. Entonces, lo que te explico es de primera persona. Viví cosas espeluznantes, ¿no? Había gente que iba a morir allí. O sea, se sabía que no tenía salvación. Gente que no podían respirar. Entonces ellos sabían, y si no lo sabían sus familiares, el mal ambiente que se generaba allí era tremendo. Por ejemplo, ibas a hacerte unas placas, ¿no?, de rayos X del pulmón. Pues no era por el aparato, sino por el entorno de los enfermos que estaban allí esperando, que cada vez que ibas faltaba gente, porque se había muerto ya, ¿sabes? Esto creaba una depresión tremenda. Por lo tanto, puedo afirmar que este es un lugar lúgubre 100%. Sí, porque allí la gente, algunos se tiraban por las ventanas. Las ventanas ahora está todo tapiada, porque hubo un momento en que el hospital se utilizaba para efectuar rituales mágicos y satánicos. Y en el sótano se produjo uno de esos fuertes rituales que debió haber algo violento en el ritual porque rompieron todo lo que había alrededor. A partir de aquí, las autoridades decidieron cerrar, o sea, tapiar el hospital, ¿sabes? Esta noche, nuestra nave del misterio viaja hasta un lugar lleno de dolor. Un enclave que para muchos aún conserva la impregnación de varias décadas de sufrimiento. Es como si en sus viejas paredes aún palpitara la agonía y la desesperación. Esta noche nos dirigimos con todo respeto y humildad, como notarios de otra realidad, al Hospital del Tórax de Tarrasa. Nuestro objetivo, ser testigos de lo que ocurre, de lo que se siente y de lo que tantas personas afirman haber vivido. Bienvenidos a lo que para muchos es
el Hospital del Horror. 1:47, 6 grados y medio. Podéis participar en esta investigación en vivo, 7640, por supuesto. ¿Qué os parece si antes de presentar a Juan G. Vallejo y a los amigos que están allí en el hospital a estas mismas horas, recorriéndolo, investigando, en realidad vamos a entrometernos en su investigación? Somos así de curiosos. Ha habido una buena cosecha fértil de psicofonías o parafonías, o llamadlo como queráis, en este lugar concreto. Es una auténtica ciudad abandonada. En algunos casos se ha llegado a reutilizar gratamente, además, luego lo descubrimos. Pero el gran bloque central es una especie de urbe paralela de gente que habitualmente no tenía contacto con el exterior, por ser muchos de ellos portavoces de enfermedades infecciosas. Y de la noche a la mañana, principios de los años 90, final de los 80, aquello se abandonó. Y empezaron las leyendas. Y a veces seguramente las leyendas ocurren porque ese lugar da miedo en su aspecto, en mitad de la nada, con aquellos increíbles barracones, con una capilla, con un cine. ¿Os imagináis todo mecido por el viento, por la noche? Pero también puede pensarse que ocurren ciertas cosas, o como decían los antiguos, que el dolor, el sufrimiento se concentra en ciertos lugares, y los investigadores que han estado yendo allí han visto ese sitio con otros ojos, en plena soledad, y sus grabadoras a veces han captado cosas extrañas. Cuando Miguel Ángel Segura nos remitía algunas de las grabaciones psicofónicas, yo me sorprendía porque había algunas francamente curiosas, con ese sonido que diría el profesor Germán de Argumosa, típico, tono y timbre típicos, absolutamente clásicos ya de estos temas. Repito, no es como si yo delante de este micrófono digo, déjame. No, es como si las palabras se uniesen o no tuviesen suficiente fuerza y se tuvieran que poner a lomos de la propia energía del aire. Suenan como muy de fondo. Hay que afinar el oído. Ya lo sabéis los amigos de Milenio 3. Luego repetiremos esta psicofonía más adelante, pero la pongo ahora como muestra del tipo de grabaciones que esta noche vamos a escuchar y que se han obtenido en los últimos años en esos interiores del Hospital del Tórax abandonado de Tarrasa. Esta grabación dice: déjame. ¿Has escuchado, Carmen? Sí, además es una de esas típicas psicofonías que se recogen como desde muy atrás, desde un sonido muy de fondo y con los chasquidos que hay antes y después. Es verdad, me olvidaba. También don Germán de Argumosa, que le estaba viendo ahora mismo, analizando, ¿no?, alguna psicofonía. Qué revuelo causó este hombre cuando, por vez primera, año 72, en el Club Yelmo de Madrid, presentó una conferencia que era Voces sin rostro, voces inexplicables. Y al final tuvo que intervenir hasta la policía por el impacto que en el año 72 causaban voces como esta. Déjame. Como dice Carmen, Germán hablaba de un chasquido, como de un golpe. ¿Es el viento? ¿Es la sugestión? Yo no lo sé. Quizá lo hayáis escuchado. Y seguramente esta noche escuchéis otras palabras que son distintas a las que los investigadores o nosotros mismos proponen. Quiero saber esas interpretaciones. Pero ahora, a la 1:50 exactamente, en este programa 500 de Milenio 3... quiero contactar con nuestro querido Juan G. Vallejo. Tantas aventuras, tantas historias. Y no sé exactamente qué punto dentro de ese hospital está, alimentado por esa unidad móvil de Ser Tarrasa. Vamos a ver cómo lo escuchamos. Juan G., buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? Pues yo ahora mismo en un lugar bastante extraño, curioso, desapacible. Ni siquiera sé cómo definirlo. Estoy justo en la entrada, en el hall del antiguo Hospital del Tórax de Tarrasa. Tal y como decía Sebastián Arbó, y tuve la oportunidad hace unos meses de estar por aquí con él, pues más que un hospital era un edificio que casi suponía una condena a muerte. ¿Por qué? Porque era el lugar apartado, fuera de la ciudad, fuera de Tarrasa, donde venían no solamente gente de Barcelona y de toda Cataluña, sino gente de toda España, más que a curar su enfermedad, en muchos casos, a perecer aquí. Quizás ese aire mortecino sigue por estos lugares, ¿no? Hemos estado aquí desde las 4 de la tarde investigando, llevamos más de 8 horas. Y creo que con buenos resultados, por cierto, que es lo más difícil, Jorge. Sí, la verdad que sí. Hemos obtenido una psicofonía muy clara, que ya podrá ver la gente en Cuarto Milenio, y que dice algo así como, está muerto. De una forma muy, muy clara, además. Muy clara. Pero es que además esta noche vamos a escuchar algunas que redundan en esa idea, ¿no? Estás muerto, no estaba muerto.
no sé, todo resulta muy fúnebre en ese lugar, Juanje. Hombre, imagínate, Iker, nosotros hemos estado investigando en la 9ª planta, que era la planta donde estaban los enfermos terminales. Entonces, muchos de ellos se suicidaban desde ahí, hasta un patio que da a una capilla, a una iglesia, de la que luego más tarde hablaremos, porque incluso se ha rodado ya ahí una película de miedo. Realmente es un lugar que da pavor, que da terror, y es un lugar que recorrerlo a día de hoy, pues bueno, es casi afrontar esa frontera hasta el más allá, que está a veces muy cerca de nosotros. Juan G. Vallejo está acompañado de amigos que vamos a ir conociendo a lo largo de la hora que nos queda de programa de investigación directa, como es Fran Recio, Miguel Ángel Segura, a quienes, por cierto, agradecemos de todo corazón la disposición que han tenido con este equipo para celebrar de alguna forma este programa especial. Queríamos hacerlo en un lugar pues que está actualmente siendo investigado, y los reporteros e investigadores están obteniendo frutos. Juanje, ese lugar, como decíamos, claro, hay que hacer la fotografía, es muy grande. ¿Qué podemos ver si nos internamos por unos pasillos que imagino estuvieron en su día llenos de enfermos, y también desde fuera, ¿no? El lugar impacta incluso, no solo donde estás tú, sino viéndose desde las llanuras que rodean este recinto. Es un lugar que impone, ¿no? Sí, porque digamos es una especie de catedral de hormigón, venida menos, obviamente, con un aspecto ya, pues bueno, pues muy achacoso. Y lo que sorprende es que al entrar y al pasar la puerta y entrar dentro del hall, pues ahora mismo la fotografía que puedo hacerte del lugar, Iker, es, bueno, pues todo lleno de cascotes, ya que se están haciendo aquí obras, un viejo sillón en el que he puesto una linterna y mi cámara de fotos, una escalera que sube hacia arriba también llena de cascotes, una luz mortecina que hay en un pasillo que está justo a mi izquierda, como indicando que todavía queda algo de vida aquí. Y bueno, la verdad que la tarde de investigación ha sido bastante ajetreada, ¿no? Y ya te digo, sobre todo muy curiosa, porque sabes que es muy difícil el conseguir algún resultado cuando llevas tú un equipo de televisión, un equipo de cadena serie y la cantidad de medios que hemos desplazado hasta aquí. Pero la verdad que ha merecido la pena. Y como te estoy diciendo, 20 años después de que se cerrara, ya que hasta el año 86 había aquí enfermos de tuberculosis, todavía este lugar rezuma mucho más que enfermedad, pues eso, esos últimos días de mucha gente que estuvo aquí. Esta noche vamos a conocer esa investigación, vamos a vagar por esos pasillos. Si desde luego el sillón donde Juanje ha puesto la linterna es el mismo que me está enseñando Carmen ahora mismo en una página de internet. Sí, precisamente fotografías que realizó Miguel Ángel Segura. Es que el lugar impone. Y claro, la gran pregunta que todos tenemos que hacernos, acudiendo siempre a la lógica, ¿no? A esa asidera que tenemos para que no la fantasía no nos invada. Claro, un lugar ya como este tiene que provocar sensaciones muy fuertes, pero entonces, ¿por qué ocurren ciertos fenómenos extraños ahí? Vamos a hablaros también de rituales que se han provocado. De nuevo la extraña conjunción. Hospital abandonado más gente rara, pero gente de carne y hueso, que son a lo que hay que temer de verdad. Igual que en otros hospitales abandonados hay fotografías de pentáculos realizados en el suelo, ¿Por como qué si se hubieran llevado a cabo rituales de corte satánico en alguno de ellos. ¿Sabes lo que me dijo hace poco Santiago Vázquez, nuestro amigo? Pues que la conjunción hospital abandonado, sanatorio, lugar donde ha habido enfermedad abandonada, como ocurrió en el Hispano, en el Manuel Lois, en tantos otros, y que luego aparezcan simbologías satánicas, por un lado es porque a la gente le gusta hacer ese tipo de pintadas, pero cuando son casos reales, hablamos de sangre, es porque hay capilla. Es porque hay capilla. Una capilla que ha sido abandonada y que entonces es perfecta para indagar. Sobre todo para hacer lo que los satánicos o las sectas de corte luciferino llaman las contramisas. Si se hace en un lugar que ha sido bendecido por Dios, por los sacerdotes, en nombre de Dios, pues lo que hacen es volver todo lo contrario, volverlo a los poderes del mal. Hay una gran capilla que luego, tiempo después, cuando Juanje nos vaya enseñando con los amigos investigadores el hospital, visitaremos también. Pero por cierto, antes poníamos una psicofonía y Juanje hablaba de la que han obtenido ellos esta misma noche, que decía muerto. Bueno, pues tiempo atrás, luego la volveremos a escuchar de nuevo, Miguel Ángel Segura consiguió otra que dice no estaba muerto, como si allí en esos pasillos se produjese un diálogo que nadie comprende. Como decía Marconi o Edison, parece que las voces a veces se quedan impregnadas en el éter y que de alguna forma se pueden recoger.
La escuchamos y ahora escuchamos vuestros mensajes al 7640. Juanma. No estaba muerto, yo lo he escuchado con bastante claridad. Sí, se entiende bastante clara. Lo que no sé es cómo lo estará escuchando Juan G. desde el lugar donde se grabó. Luego se lo preguntamos porque, Juanje, vas a ir moviéndote por esa zona y nos vas a enseñar otras perspectivas de ese lugar. ¿La grabación la habéis hecho donde estás tú ahora o en otro punto del hospital? No, la grabación la hemos estado haciendo en la 9ª planta. 9ª planta. Porque es el lugar en el que Miguel Ángel Segura obtuvo mayor número de psicofonías. Entonces, de ahí que decidimos desplazar al equipo hasta lo más alto del edificio, justo esa planta donde estaban los enfermos terminales, y ahí hemos estado prácticamente desde las 5 de la tarde. Al principio estuvimos grabando los exteriores, pues hasta hace muy poquito que hemos estado en la capilla que hay justo fuera, que es exactamente donde decís vosotros y donde comentaba Sebastián Darbo que se han hecho diferentes rituales satánicos. Antes me comentaba incluso Miguel Ángel Segura que en alguna de las veces que él entró, pues se encontró un montón de velas por el suelo de haber hecho ahí rituales a no se sabe qué dios o qué demonio. Desde luego que es difícil escuchar a nuestro buen amigo Juan G., no voy a decir nervioso, pero un poco inquieto, porque se ha recorrido medio mundo. Pero sí le noto yo un poco hoy especialmente, no sé, vigilante. Vamos muy rápido, Juan G., luego conectamos con vosotros, os dejamos movimiento ahí perfecto para que podáis ir a diferentes lugares, conectamos después de las noticias, vamos a ir pulsando el 7640, lo que empieza a decir la gente, y sabéis que en esta hora que nos queda podéis pedirnos que los investigadores incluso hagan algún tipo de experimento, de experiencia, para saber qué ocurre. Vamos a dar esa vía de contacto para los que no la sepan. Como siempre, líneas abiertas 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Si queréis preguntar algo en directo a Juan G., si queréis también que vaya por alguna de esas estancias, ya lo sabéis. Felicidades por los 500 programas. Quería preguntar si el hospital es en el que se rodó la película Los sin nombre, nos dice Juanjo. Sí, luego hablamos del cine de terror que se ha volcado precisamente en ese sitio. Estoy de guardia en el servicio de emergencias médicas de la zona. Como me toque salir por allí, ya me habéis preparado una buena guardia. Gracias. Yo trabajo en un hospital oncológico y dicen que suena el timbre de una habitación en la que no hay nadie, nos dice Francisco Sánchez desde Hospitales. Soy Carlos de Murcia, Iker, tus psicofonías me aterran. Amigos, felicidades por el programa 500. ¿Ese sanatorio se parece a los que se describe Pío Baroja en El árbol de la ciencia? Saludos. No hay tiempo para más, pero luego seguimos con mensajes y conectamos con ese hospital del tórax de Tarrasa. Dos y 8 minutos esta noche especial de nuestro programa número 500. Vagamos por el hospital del tórax de Tarrasa. Un sitio lleno de leyendas que no sabemos, vamos a intentar descubrir cuándo nacen realmente, a raíz del abandono. Ha habido incluso extraños robos de anatomías humanas, de fetos, y hace muy poco tiempo, en el 2003. Es un lugar donde se ha mezclado una panoplia amplia de hechos poco claros y que han hecho que muchos investigadores acudan allí a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Los resultados son sugerentes porque el propio Juan G. Vallejo de nuestro equipo, grabando para Cuarto Milenio y colaborando en esta emisión de Milenio 3, nos comenta que han podido grabar una psicofonía clarísima que dice muerto. Hay muchas más, pero es momento de que en el 7640 sigamos oyendo la opinión de los comentaristas de este programa, que son lo más importante. Pues por ejemplo nos dice Jessy desde Lorca, cree que la psicofonía dice no estoy muerto. ¿Y vosotros qué opináis? Felicidades por los 500 y que sean muchos más. Muchas gracias. No estoy muerto y yo decía no estaba muerto. Bueno, sí, prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver, tengo 16 años y me da mucha envidia no poder estar en ese hospital con vosotros. Me encantan las historias de sitios abandonados y me encantaría poder acompañaros en alguna investigación. Bueno, todo se andará. Soy Patri de Terrassa, seguidora del programa. He estado varias veces en el sanatorio y sé que hay una sala con partes humanas conservadas en formol. Luego hablamos de eso porque ha habido extrañas sustracciones. ¿Para qué quiere alguien un feto en formol, por ejemplo? Pues es difícil de responder. En Jaén está el Neveral y los celadores dicen que ven una monja que murió y que se pasea por los pasillos parándose en las puertas de las personas que iban a morir. Quedaos con ese término de la monja, la figura espectral que vaga por algunos lugares. En el Neveral precisamente falleció María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras de Belmez. En el Reina Sofía
También se ha hablado de una monja, de una religiosa. Incluso alguno de los vigilantes habló de la presencia de algo blanco, de unas esferas blancas que portaba en las manos, fijándose bien porque tuvo que salir a la huida. La imagen venía hacia él en un pasillo, en línea recta, era un rosario. Curiosamente, investigando, supimos que el Centro Nacional de Arte y Reina Sofía fue el Hospital San Carlos, donde curiosamente hubo la más extraña colección de monstruosidades humanas, aglutinado durante más de un siglo por diversos doctores, y también hubo extraños robos. Hospitales, religiosas, obras y fenómenos extraños. Parece una especie de cuadrángulo que se cumple en algunas ocasiones. Bueno, ahora ya encarguitos para Juanje, que si quieres se los vamos diciendo poco a poco, porque el pobre, como tenga que ir a estos sitios, que vaya a la parte más cruda y lúgubre y en modo invocación pregunte si queda alguien ahí y qué es lo que quieren. Hombre, también es que esto ya no sé si es muy periodístico hacerlo, ¿no? Pero bueno, si se le ocurre, pues lo hará. Yo entiendo, no estaba muerta, nos dice Coquet desde Badalona. No estaba muerta. Vamos a escucharlo, Juanma, por favor. Es la segunda psicofonía que hemos puesto. La primera, Déjame, a mí me parece más impresionante incluso, pero esta que estamos viendo que hay muchas dudas, no estaba muerto, la escuchamos. Mañana me tengo que levantar temprano para estudiar y no me dejáis dormir. Me gustaría escuchar el sonido ambiente de la 9ª planta. Dejad allí un inalámbrico fijo. Bueno, pues lo vamos a hacer. Ahora conectamos, Juanje Vallejo, 2:12. ¿Sigues allí en el hospital? Sigo aquí en el hospital, Iker. Todo tranquilo, todo moderado, todo bajo control, ¿no? Sí, pero he cambiado de ubicación. ¿Dónde estás ahora? Ahora mismo no estoy en el hall, sino que estoy en esta iglesia, en esta capilla, en la que han sucedido varios ritos satánicos. Es una capilla que está justo en la parte posterior del hospital. Nos hemos desplazado hasta aquí y te aseguro que no sé quién fue el arquitecto que planeó esto, pero vamos, voy caminando ahora mismo con el micro de la cadena SER y tiene un estilo extraño, como una copia del bizantino. Pero justo a mi parte izquierda, que cuando lo vi esta tarde realmente me sorprendió, y buscaré en el santoral porque le he hecho un par de fotos, hay un santo o algo así implorando, con aspecto más que famélico anoréxico, diría yo, con una mirada triste que se pierde en el horizonte, y te aseguro que si esto era la capilla de un lugar de consuelo donde la gente venía a morir, pues bueno, se nota que es una reliquia de la época franquista donde casi les condenaban aquí a muerte como gente infestada, ¿no? Estamos viendo fotografías de Miguel Ángel Segura y vemos un pentáculo. ¿Tienes a Miguel Ángel por ahí, no? Sí, tengo a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas madrugadas, amigo. Hola, Iker. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos en la iglesia, un lugar pues impresionante, ¿no? Porque siempre que vienes aquí pues te topas con el misterio de cara, ¿no? Por ejemplo, con un pentáculo que tú has fotografiado y que estamos viendo ahora en imagen y que parece que ocupa gran parte del suelo, ¿no? Sí, ocupa casi toda la parte del suelo del altar. ¿Cuándo descubristeis? ¿Cuándo empezasteis a investigar o a sentir curiosidad y a venir a grabar a este lugar exactamente? ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que hace unos cuantos años que sé ya la historia del hospital, las leyendas que se cuentan, y hará unos meses que me dijeron que se podía entrar al hospital, y entonces decidimos venir a investigar, y bueno, las primeras veces ya tuvimos resultados interesantes, y entonces decidimos ya hacer una investigación un poco más seria. Algunas con resultados de psicofonías que de verdad que son curiosas y nadie sabe por qué a uno le salen, a otros no, si son ese día en concreto cuando van a salir, si es ese lugar u otro. A mí me gustaría, Juanma Frasquet, a ver si podemos volver a escucharlo, está pidiendo la gente, por lo menos para ir habituándonos a los sonidos, esa que dice Déjame. Es la primera psicofonía que hemos puesto, la escuchamos varias veces, Déjame. Miguel Ángel, esta psicofonía, como todas las demás, tiene su historia. ¿Cuándo fue obtenida y qué estabais haciendo exactamente allí? Bueno, esta fue en una de las últimas investigaciones, en la planta número 9, que es donde más psicofonías hemos registrado. Y estábamos allí varias personas, habíamos tenido ya antes varios fenómenos, habíamos escuchado incluso voces en directo. Y bueno, estaba allí grabando un vídeo con el móvil también, donde registramos una sombra que pasaba, y ya casi al final de la investigación registramos esta voz.
Me hablas incluso de voces en directo, que es una de las cosas más raras que suelen ocurrir, porque lo habitual es eso, ¿no? Para que la gente que todavía no conozca la terminología es voces que no son audibles cuando se están produciendo y que solo los aparatos, los grabadores pueden reproducir a posteriori. Pero en esta ocasión no solo escuchasteis voces en directo, sino que según os has enviado, una de ellas, aunque sea un lamento, un fragmento, sonó mientras estabais grabando y estabais vosotros hablando, ¿no? Sí, porque es que fue muy curioso, nada más llegar al pasillo de la planta número 9, escuchamos la voz en directo y claro, pues imagínate, ¿no? Sacamos rápidamente todas las grabadoras, todo el equipo, nos ponemos a grabar y bueno, haciendo preguntas en voz alta para ver si se repetía el fenómeno. Y claro, lógicamente pensábamos que bueno, que habíamos tenido suerte una vez y que no volvería a pasar, y de hecho volvió a repetirse 2 veces. Una de ellas quedó registrada en la grabadora. Vamos a escucharla, Miguel Ángel, porque yo creo que es un documento cuando menos curiosísimo. Vais a escuchar las voces de Miguel Ángel, de los investigadores, que ya están un poco soliviantados porque están pasando cosas. Luego cada uno que opine lo que quiera, como es natural. Puede pensar que había más gente en el hospital, lo que quieran, pero desde luego los investigadores estaban allí plena noche. Y esto es rarísimo. Se grabó algo porque la pericia de ellos hizo que sacaran las grabadoras y que el fenómeno volviese a repetirse. Es como un lamento, lo escucharemos varias veces. Es el documento de voz directa. Juanma, lo escuchamos. Es una voz que parece que dice Uru o hola, como un saludo, la primera voz que escuchamos, y lo que viene después, para explicarlo bien, son vuestras propias voces, ¿no, Miguel Ángel? Sí, yo interpreto mono, pero claro, en el tema de las psicofonías, las interpretaciones, cada uno escucha una cosa, eso es normal. Evidentemente. Vamos a ver ahora, con ese sentido que le hemos dado, a escucharlo. Es decir, las segundas palabras que se ven ahí son atropelladas de los propios investigadores que dicen, se ha escuchado ahora, o lo has escuchado ahora. Y antes, ese mono, Uru, o claro, o hola, o no lo sabemos. Pero desde luego, fíjate una cosa muy curiosa, Carmen, que la gente estará detectando. Vamos a ver, yo no sé lo que son las psicofonías y creo que nadie puede saberlo. Lo que está muy claro es que se producen y que muchas de ellas tienen un tono y timbre muy particular y que no son voces directas al micro. Tendrá explicación, no lo sabemos, pero muchas de ellas tienen un amargor, un sinsentido y una especie de cualidad sonora que las hace muy parecidas. Tú oyes una psicofonía clásica de Sinesio Darnell del año 74 y la voz metálica se parece mucho a esto. Vamos a escuchar ese uru, mono o algo que en este caso no es la psicofonía, sino voz directa. Ahora hacemos una mínima pausa, dejamos a Miguel Ángel Segura, a Juan G. Vallejo, luego conoceremos a otro de los investigadores que está ahí. Están ahora en la zona de la capilla, que también tiene su historia incluso cinematográfica, porque parece que algunas productoras de amplísimo calado y gran prestigio, como Filmax, ni más ni menos, ha elegido ese entorno del viejo hospital del tórax para colocar unos estudios, unos escenarios, y poder así grabar en unos lugares que no es que den terror, claro, es que son terroríficos de verdad. Luego nos lo cuentan nuestros amigos, pero una de las cosas que más inquietante, más extraña de este hospital son los rituales. Evidentemente ahora nuestros amigos están conectando con nosotros sobre prácticamente un pentáculo que estaba allí, como en tantos otros sanatorios abandonados. Pero lo más raro es que hubo no misas negras, no sé cómo llamarlo, sino extrañísimos hurtos. Nos lo cuenta Sebastián Darbo. Vosotros habéis visto la película Resplandor, todo el mundo la conoce, de Stanley Kubrick. Bueno, es como el hotel aquel abandonado, pero el hotel abandonado, el Resplandor, todavía estaba decorado, había muebles, sillones. Allí aquello quedó totalmente desalojado. Es como si hubieran huido, ¿no? Como realmente hubiera habido la gran escapada de enfermos y de médicos. Pero dejaron algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que dejaron, y la gente no sé si lo sabe, es una colección de fetos humanos. O sea, allí habían fetos, habían cosas extrañas de las criaturas de las personas que habían estado ingresadas en este hospital. Y alguno de estos fetos fue incluso robado. Milenio 3, en la SER.
2:20, en vivo desde el Hospital del Tórax de Tarrasa, en conexión con el estudio 1 de la cadena SER en Madrid. Fetos robados puede sonar a leyenda urbana, sinceramente. Puede sonar a elementos que se van incorporando porque en una región, un lugar se convierte... ¿Qué región no tiene su casa encantada? Y el 98% de estos lugares son, en el fondo, sublimaciones de la fascinación por el misterio. La gente va creando cosas que al final ya nadie sabe si son verdad o son mentira. Pero es que en este caso los robos de fetos es que son reales. Hablamos de partes policiales y hablamos de noticias en todos los diarios de Cataluña, Carmen. Teletipos que salieron y que decían que un joven de 19 años fue detenido como presunto autor del robo de un feto humano conservado en formol del antiguo Hospital del Tórax de Terrassa. Era el 16 de mayo de 2003 y el 21 de mayo los vecinos de Matadepera descubrieron en un erial un feto, ese humano, envuelto en periódicos que desprendía un fuerte olor a formol. Eso es lo que mosquea a la policía, a la Guardia Civil, que es la que se hace cargo del caso, porque dicen que llevaba mucho tiempo metido en ese bote y que tenía que pertenecer a algún hospital. Cuando investigan más, son detenidos también varios menores y al parecer fue todo una gamberrada. Gente que sabía de la existencia de esos fetos guardados en formol, en botes de formol, habían ido allí y los habían robado. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Es muy curioso porque algunos investigadores, como Sebastián Darbó, un pionero en la investigación de estos asuntos en España, durante muchos años en Cataluña Radio, o haciendo uno de los primeros programas de misterio que hubo en televisión española, La Otra Dimensión, que en su día fue premio Ondas, ya hablaba de la extraña atracción que ejercía este lugar y el paraje próximo de La Mola sobre algunos ufólogos. Entre ellos, los dos mallogrados y célebremente tristes suicidas de Tarrasa, Juan Turu Vallés y José Félix Rodríguez Montero, que aquella noche, entre el 21 y el 22 de junio del año 72, decidieron poner fin a sus vidas, arrojándose en la vía del tren, dejando que éste cercenase sus dos cabezas, y luego la aparición de los cuerpos con un mensaje, que es lo extraño, ¿no? Alguien lo debía haber puesto, que ponía: los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Los extraterrestres nos llaman VKWKTS. Esa historia siempre oscurecida, quizá no tenga ninguna conexión con esta historia, desde luego. Y es más, hay algunos investigadores, como Josep Guijarro, que aseguran que no hay ningún tipo de relación. Sin embargo, hay que decirlo. Otros, como Sebastián Darbó, hablan de que esos ufólogos, antes de hacer esa macabra forma de acabar con sus vidas y de dejar un mensaje para el cosmos, acudían a ese emplazamiento que está junto a este hospital, como si allí fuese conocido por todos que ocurrían cosas que tienen que ver con lo extraño y a veces igual también con el fenómeno ovni. Lo que yo no sé, me están preguntando muchos amigos, Juanje, compañeros, si todavía quedan restos, imagino que no, pero no lo sé, de esos tarros de formol, de esas partes humanas. ¿El hospital está completamente pulido ya, vacío, o es que hay zonas donde quedan cosas? Sí, sí quedan cosas. Ten en cuenta que nosotros, todas las horas que hemos estado, nos hemos dedicado a la 9ª planta, que es en el lugar donde más psicofonías había obtenido Miguel Ángel Segura. Pero no hemos tenido tiempo de recorrer el hospital porque serían días, Iker. O sea, esto es como... ¿Días? Sí, hombre, es enorme. Hemos recorrido solamente una parte de la 9ª planta, pero creo que son cientos y cientos de habitaciones. O sea, y la última planta, por ejemplo, pues hemos encontrado no restos del hospital, sino incluso fichas con los nombres de los enfermos todavía. O sea que no está limpio y pulido. Y además, ya que dices esto, tengo que también que aprovechar este instante que me dejas, Iker, para dar las gracias al Ayuntamiento de Tarrasa, que nos ha permitido el filmar aquí, ya que ellos también querían que dijéramos, pues bueno, que este hospital dentro de poco será, este lugar de sombras será un lugar de luz, ya que aquí se va a hacer, digamos, la ciudad audiovisual más grande de Cataluña. Es importante, y además viene también en los medios, ¿no?, que se va a utilizar ese lugar para hacer gigantescos platós a nivel, vamos, europeo e internacional. Y es bueno saberlo, es bueno saber que se va a dar ese uso. Luego, si pasan cosas extrañas, ya nos llamarán. Porque desde luego el cine ha visto ahí un filón. Muchas de las grandes películas extrañas del cine español de los últimos años buscaron esas galerías. Juanje, personalmente, de lo que has visto, yo no sé dónde estás exactamente ahora, pero de lo que has visto, ¿cuál es el lugar que más te ha impresionado? El sitio donde has dicho, caramba, esto realmente, por muy coherente que uno sea, da un tremendo mal rollo. Hombre, es que el tema es que el hospital hay un momento, como te he comentado,
en el que casi que te pierdes, ¿no? O sea, y es más, hay gente que se ha metido por la noche, indigentes o drogadictos, que han tenido que entrar los guardias jurados a sacarlos. Lo que sí que me ha sorprendido con mucho es un pequeño rato que hemos estado abajo hablando con diferentes vigilantes de seguridad y nos han comentado no solamente el que haya ruidos extraños en lugares que ni siquiera he tenido tiempo de ver, como un cine antiguo que hay en la parte de abajo del hospital. Un cine solo para aquellos que estaban allí recluidos. Efectivamente, ten en cuenta que eran enfermos peligrosos e infecciosos, con lo cual se les recluía aquí como en una cárcel, lo que hacía que enloquecieran y se suicidaran muchos de ellos. El caso es que en ese momento, que incluso Miguel Ángel, que estaba a mi lado, se ha quedado muy sorprendido, es porque hasta ahora del hospital se había hablado solamente sobre psicofonías, pero con algunos vigilantes de seguridad hemos tenido la oportunidad de hablar, que no han querido, por desgracia, hablar con nosotros debido, ¿sabes?, a las presiones que pueden sufrir por la empresa que les gobierna, pero nos comentaban incluso de la aparición de un fantasma. ¿De una figura? Efectivamente, de una figura femenina muy concreta, una mujer rubia, con una especie de minifalda roja y un jersey negro, que ven los enfermeros que están en La Pineda, que es un centro que hay para disminuidos físicos, que hay justo en una de las partes del hospital que está rehabilitada. Entonces, lo curioso es que esa aparición de una especie de fantasma que parecía muy de carne y hueso y que provocó una intervención policial aquí en busca de esa persona, pues ese supuesto espectro, si fuese una mujer, pues hubiera sido Schwarzenegger, porque al parecer llegó a tirar incluso una pared de pladur. Entonces la policía estuvo buscando por el edificio y la verdad que el testimonio nos ha dejado muy, muy sorprendidos. Hay que decir también que en el entorno de ese hospital hay gente que trabaja dignísimamente, quiero dejarlo muy claro, como esta asociación de La Pineda, si no recuerdo mal, que hace una labor encomiable con disminuidos psíquicos profundos, que mandamos nuestro abrazo y que nuestra misión no es dar miedo a nadie, simplemente hacernos eco de una cosa que no decimos nosotros, que ha salido en la prensa, que hay centenares de páginas en internet que hablan de este lugar, porque, bueno, tiene ciertos elementos. Y aquí quizá la desgracia o la fortuna de que los investigadores sí que han obtenido resultados, que eso ocurre muy, muy pocas veces. 7640, Carmen. Juanje, solo también una pregunta antes de ir con las cuestiones de los oyentes. ¿Es cierto que todavía siguen tapiadas muchas de las ventanas debido a los suicidios que había de la gente que entraba allí enferma? Las ventanas que están tapiadas son las que hay en la parte inferior para que la gente no se cuele. Realmente las ventanas de la parte superior no están tapiadas. O sea que si todos tienen los cristales rotos, pero yo no he visto ninguna ventana tapiada. En cambio en la parte de abajo sí, pero es para que no se cuele la gente. Igual que, por ejemplo, como tú bien has dicho antes, porque aquí ha habido hurto de diferentes fetos y de radiografías y de otra serie de cosas, y entonces la seguridad pues se ha forzado en ello, ya que el hospital no está ni mucho menos limpio. Ahora es cuando están empezando las obras y dentro de unos meses estos serán pues oficinas y platos de cine y televisión. Vamos ya con los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar, vuestros testimonios, vuestras preguntas. José desde Valencia, que es físico fundamental, nos dice, en una de las psicofonías he entendido, contéstame. Qué miedo, enhorabuena por la audiencia. En lo de déjame, será, donde él escucha contéstame. Me imagino. Bueno, tenemos varias y algunas rarísimas, ya veréis, con palabras que es que no se entienden y que hay que buscar una interpretación. Hola amigos de Milenio, soy de Tarrasa y estoy a 1 kilómetro escaso. Me he acercado pero he tenido que dar la vuelta porque me tenéis muerto de miedo. Saludos de Fran desde Cartagena. Me gustaría que fueran al sótano del hospital y que allí silbaran a ver si reciben respuesta. Gracias por la pasión que ponéis. Yo estuve allí de vigilante de material para una película hace unos años. Fue para el día de San Juan y el día anterior realmente da miedo. Otro amigo que dice, me parece que la psicofonía dice huid. Soy Javi, he estado dentro investigando. Diles que vayan al cuarto ensangrentado en el subsuelo, la entrada detrás del cine. Vamos a saber, porque hay otro compañero más, vamos a ir compartiendo con ellos esta velada, creo, Juanje, que es Fran Recio, ¿no? Efectivamente, lo tengo aquí mirado, te lo paso, Iker. Muy bien, Fran, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Sé que también tú has pasado muchas noches en ese entorno que nos parece, por lo menos con la imaginación radiofónica, bastante terrorífico, y que incluso, ya no solo voces directas, sino creo que en alguna ocasión, si no me equivoco, me corriges, habéis sentido presencia de sombras, puertas, sea por el aire o no, que se abren y que se cierran, o sea, que lo habéis pasado mal, sea cual sea el fenómeno, lo habéis pasado realmente mal ahí dentro, ¿no?
Sí, desde luego la sensación que te da es de que alguien te está observando, ¿no? Es como la sensación que a veces tienes en el metro, que alguien parece que te mira, que te está observando, que te mira desde algún lugar, y luego pues bueno, te giras la cabeza y ves que realmente te están mirando, ¿no? Desde luego la sensación que tienes aquí es de un total desasosiego. Desasosiego. Además, eso, ¿verdad? Yo creo, Fran, que lo mide el termostato personal de uno, que es intransferible y que los demás pueden decir, bueno, igual exagera. No, uno sabe cuando un lugar no se está a gusto, pero la curiosidad es lo que nos impulsa. Y Fran, nos pregunta, nos decías, Carmen, por un habitáculo que le llaman ensangrentado, yo no sé por qué está pintado de rojo. ¿Conocéis esa zona? La habitación ensangrentada se ve que está en el sótano, todavía no hemos bajado, pero tenemos la intención de bajar luego un poco más tarde. Bueno, pues nos cuentas. ¿Hace mucho frío, por cierto, ahí dentro? Hace un frío terrible. Hace un frío terrible. Por eso a veces escuchamos a algún que otro castañetear de dientes. Fran, de las experiencias que tú has tenido ahí dentro, en compañía de Miguel Ángel o de otros investigadores que se han interesado por este asunto, ¿cuál es la que reseñas como más insólita? La que tú destacarías si alguien te pregunta, bueno, de todo este expediente del hospital, que puede haber mucho de fábula, mucho de incorporación, mucho de contagio psíquico, es evidente, pero ¿qué elementos tú destacarías como más importantes? Yo los elementos, bueno, el elemento principal para mí es lo que antes hemos dicho, ¿no? La psicofonía audible, que entraría más dentro de lo que es la mimofonía, ¿no? Ajá, claro. Pero bueno, la mimofonía siempre se suele hacer referencia a ruidos, a sonidos, a imitaciones de sonidos que en realidad no se producen, pero es que realmente aquí escuchamos una voz que no provenía de ningún sitio y que curiosamente... ¿Y qué hicisteis? Sí, la escuchamos en primera persona, en directo. ¿Pero qué hicisteis en ese momento? En ese momento pues rápidamente sacamos las grabadoras y nos pusimos a grabar, no esperando desde luego que contestasen ni que dejasen ningún tipo de registro, pero la sorpresa fue al escucharlo que sí, que hubo una contestación además totalmente clara. Caramba, y a pesar de eso estáis ahí. Me contaba Juan Jesús Vallejo, nuestro compañero, que habéis logrado registrar de nuevo una psicofonía que parece que dice muerto, que por dificultades técnicas ahora mismo no podemos escuchar, pero tan clara como las otras que habéis ido obteniendo. Sí, desde luego. Es que aquí lo curioso es eso, ¿no? Que se obtienen registros psicofónicos de una calidad pues muy buena, ¿no? Es tremendo. Miguel Ángel Segura, Fran Recio y Juan G. Vallejo, que están peinando esa zona, que nos van a ir enseñando lugares, enclaves, y que sintamos lo que ellos sienten. En una noche de investigación queremos compartir con ellos. Por cierto que testimonios y de todo tipo, incluso personas que adentrándose en este lugar, pido disculpas porque es material de nuestros compañeros investigadores Miguel Ángel Segura y Fran Recio, pero la grabación, claro, hecha in situ en el lugar, quizá no la escuchen muy bien, pero se entiende perfectamente lo que se tiene que entender. Es uno de esos testigos que tuvo que salir de allí corriendo, como muchísima gente le ha ocurrido, que es que han tenido que salir de allí corriendo, literalmente. O sea, no tuvieron el arrojo, que hay que tenerlo, para escuchar una voz de estas directas, sea lo que sea, y quedarte ahí a grabar. Yo os lo digo, yo no sé si lo haría. O sea, yo igual grababa, pero a 1 kilómetro de distancia, vamos, porque tiene que impresionar en ese entorno. Pero hay mucha gente de cualquier condición, además, que por curiosidad se ha acercado a este hospital del tórax y ha sufrido experiencias, pues para ellos, traumáticas. Tengo que advertir una cosa, a las 2:34, que el equipo de Cuarto Milenio esta noche que está allí, con los compañeros también de la cadena SER, Kiko Salas y Jordi Bayona, con la unidad móvil, tienen un permiso del ayuntamiento, han hecho todos los permisos. Por favor, cuando vayáis a un lugar de estos, solicitar permiso. Si no sois responsables de cualquier cosa que ocurra, y por favor, lo sabemos por experiencia, porque luego la gente va en tromba a los sitios que nosotros mostramos, que es nuestra obligación. Pero claro, luego hay accidentes, luego puede haber cualquier cosa, ahí hay lugares peligrosos, hay suelos que ceden, hay techos y vigas que pueden caer. Por favor, que nadie vaya pensando que va a encontrarse con el espejo de lo inexplicable nada más entrar. Y sobre todo que nadie vaya con malas intenciones. Confiemos plenamente en la conciencia de la gente de Milenio, en esa mente positiva, y que si la gente va es con respeto, con curiosidad y por favor haciendo caso siempre de las fuerzas de seguridad. Que por cierto, tenemos una visita de amigos de las fuerzas de seguridad que siempre nos ayudan y siempre están ahí protegiéndonos, y están aquí muy en penumbra, No les digo nada porque están ahí en la penumbra vigilándonos bien, eso sí. Vamos a este testimonio, que es muy interesante. Pido mucha atención. Es un chico que, bueno, a su compañero, si no he entendido mal, es que le empiezan a tirar de la camiseta y llegan a ver cómo la camiseta se mueve, cómo cede hacia atrás, y es cuando tienen que salir huyendo, como alma que lleva el diablo. Lo escuchamos. Yo estaba a su lado y habíamos más niñas,
y empezó a dar al botón de la maneta para que se abriese la puerta y se gira así y me dice, Guti, ¿qué haces? Digo, ¿yo qué hago? Y dice, que me acabas de estirar de la camiseta. Y detrás suyo no había nadie. Y lo intenté otra vez y vio que la camiseta se movía y tuvimos que salir corriendo de allí. Miguel Ángel Segura, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, Iker. Estás ahí. Algunas psicofonías que habéis obtenido son ya no solo raras, porque algunas son de verdad perfectamente audibles en el sentido psicofónico, sobrecogen porque parecen mucho algunas de las antiguas, pero a veces las formaciones de palabras son rarísimas. Por ejemplo, nos han mandado una, obtenida allí donde estáis ahora mismo, que dice di cuala. Sí, bueno, esta la tuvimos en la planta número 9 también. Ajá. Ahora estáis en la capilla. Ahora estamos en la capilla. Aquí también hemos registrado bastante psicofonía. Ajá. Bueno, yo entiendo otra cosa, ¿eh? Yo entiendo di cuál es, no di cuala. ¿Cuál es la historia de esta psicofonía? Otra noche intensa, imagino, ¿no? Sí, ese día fue casualmente el que registramos la sombra o la figura negra que pasaba por delante de la cámara, y estando en ese pasillo, en una habitación que hay a la derecha, pues teníamos 2 grabadoras digitales allí y estábamos, bueno, haciendo preguntas, comentarios y tal, y registramos la psicofonía esta. ¿Al mismo tiempo que la cámara registraba la sombra o no? No, fue un poquito después. Esa filmación de la... Bueno, eso me lo cuentas ahora. Antes vamos a escuchar esa grabación de Miguel Ángel Segura y el equipo de investigación, que yo creo que una labor absolutamente encomiable. Luego que cada uno opine lo que quiera y digan lo que quieran, porque cuando uno ya hace público una investigación y hay que acostumbrarse, pues bueno, la gente dice una cosa, dice la otra. Pero lo cierto es que el trabajo es el suyo, que nosotros en este caso nos estamos entrometiendo y estamos viviendo con ellos una investigación, el colofón de esa investigación. Pero el mérito en este caso de estar muchas horas allí pasando frío es de ellos. La psicofonía es una voz de mujer. A mí me parece una voz de mujer. ¿A ti, Miguel Ángel, te parece una voz de mujer? Sí, yo creo que es una voz bastante clara de mujer. Femenina, también extraña, también, no sé, con esa sordidez. Yo recuerdo aquella célebre, que quizás muchos amigos de Milenio conozcan, del año 76 de Sinesio Darnell, el ingeniero químico industrial Sinesio Darnell, otro de los pioneros de este tema, una que decía adimensional, es adimensional, una de las, podemos decir, largas, es un eco, es, no sé, yo sé que esto es muy subjetivo y que no es nada científico, pero es una sensación de una voz que le transmite un tremendo dolor, es como una voz amarga, ¿no? Pero no amarga que se hace para dar miedo, sino quizá una voz que pudo estar en ese tiempo en ese hospital, ¿no? Como si se hubiera quedado ahí. Lo que no entendemos es, por favor, necesito vuestra ayuda en el 7640, es si dice di cuala, que sería un error, ¿no? Desde luego gramatical, ¿sí? Di cuala. Pero bueno, lo escuchamos y opináis. Dos y 39. Juan, vamos a ponerlo otra vez, ¿podemos? Además está muy seguida y es una voz, no sé qué te parece, Carmen. Pues Alberto pone cara de que no sé qué le parece, ahora me lo cuenta. Él me estaba diciendo por cascos internos que a él le parece vi cuál es, pero a lo mejor con un acento un poco catalán. ¿Di cuál es? Vi cuál es. Vi cuál es. Sí. Bueno, yo entiendo di cuál es. Vamos a escucharla, Juanma. Ahí está el documento, la grabación psicofónica en concreto. Juanje, compañero. Dime, Iker. ¿Podemos hacer esa experiencia de escuchar cómo suena alguna de las zonas de este hospital? De dejar ahí un micrófono y simplemente que la gente de Milenio hagamos unos segundos de silencio, pues para escuchar cómo suena eso, aunque no suene nada. Yo, si quieres, y linterna en mano y con el cable de cadena SER y con el micro, lo que puedo hacer es salir fuera, que justo delante de la capilla está el patio. Voy a ir ya andando para allá. Venga, estás andando ahora mismo, ¿no? Estoy andando porque voy a salir justo fuera, está el patio donde la gente se suicidaba. Entonces es posible que se oiga el rumor del viento. Ahora mismo estoy saliendo hacia afuera, he pasado ya al umbral de la iglesia y ahora mismo justo empiezo a internarme en el patio. Voy despacito. ¿Qué ves? ¿Qué es ese patio? Ahora mismo lo que tengo delante es vegetación a mis lados, que se está comiendo un camino central. Voy acercándome a unas escaleras, todas están llenas de musgo, de hongos. Ten cuidado, Juanje. Sí, me están ayudando aquí los compañeros de Cadena SER con el cable.
Ahora mismo voy a empezar a subir las escaleras y justo a mi derecha y a mi izquierda hay dos grandes abetos. Un poquito, esperadme un segundito. Efectivamente, está empezando a caer una tenue lluvia, ya el cable no me da para más y ahora estoy justo delante de los abetos y a unos 20-25 metros delante veo toda la figura del edificio que se ve perfecta, enorme, y a derecha e izquierda pues esa tétrica y famosa novena planta desde donde la gente se arrojaba justo a pocos 2-3 metros de donde yo estoy. Pues precisamente en esa planta, visitándola por la escalera exterior, nuestro compañero Juan G. Vallejo a las 2:41, yo antes de que escuchemos el sonido, aunque no se escuche nada, me da igual, que se escuche el latido, que escuchemos simplemente, sí recuerdo una historia que me produjo un impacto terrible. Era de un niño que vivió muy cerca de ese hospital, que hoy es director de cine. Es curioso, quedaos con este detalle. Darbo, que nos ha hecho de Cicerone, de introductor, era director de cine. Óscar Aybar, que es este hombre, era director de cine, es director de cine, y me contaba que de niño muchas veces vio, ¿no?, a niños y a personas que miraban desde las ventanas de ese lugar, y que una cosa que nunca olvidará, que lo conoció por amigos, es que a veces los suicidas en ese patio no eran solamente los internos. Me explico, y remito palabras de Óscar Aybar, que incluso las dijo en público y nos la permitió en su día grabar. A él le impresionó una imagen de niño, le impresionó muchísimo, porque se sabía lo del cine con los niños, se sabía que era una ciudad que permanecía ahí al margen de todo, años 70 principios, y muchos padres, o es lo que le comentaron, dejaban al niño, el niño enfermo, lo ingresaban, y el niño se quedaba allí, y muchas veces el padre, o por lo menos en varias ocasiones, según Óscar Aybar, salía por la puerta, subía quizá la misma escalera que ha subido ahora nuestro compañero Juan G. Vallejo, y el padre, con una depresión tremenda, sabiendo que quizá su hijo no tenía solución, se arrojaba directamente a ese patio. Eso lo contaba el director de cine Óscar Aybar, de ese lugar que desde luego no nos extraña que le marcase profundamente. Juanje, ¿podemos escuchar, Juanma, quitamos fondo sonoro de música total, unidad móvil de la cadena SER en Terrassa, estamos ahí en el Hospital del Tórax, son las 2:43, y ¿lo hacemos, Juanje? Si quieres, ahora mismo aquí estamos todos callados y yo levanto mi mano para que el micro capte el mínimo sonido ambiente, que ya te digo, es un lugar, Iker, este patio interior del hospital, que incluso en medio del aire parece que reina el silencio. Es un silencio, no sé, que hace que pienses en muchas cosas. Si quieres, guardo silencio y levanto el micro. A ver, pues vamos a pensar en unos segundos en cosas, lo que cada uno quiera, escuchando este sonido, Juanje. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Pues ahí está Juan G. Vallejo, que desde luego que es una maravilla trabajar con amigos como Juan G., que lo viven tan intensamente, como toda la gente que se involucra en Milenio. Antes hablaba con los compañeros técnicos de la SER o escuchando a Miguel Ángel y a Fran, y es muy bonito que hagan este esfuerzo, ¿no?, porque pasemos esta noche. Pero ahora hay más. Hablamos de cine y de misterio, y va a haber más psicofonías. Pero es que el cine ha tenido un protagonismo en este lugar en concreto. Nos lo cuenta Carlos Cala. Desde hace algunos años, el abandonado Hospital del Tórax ha revivido gracias a una curiosa iniciativa. Una importante productora cinematográfica ha adecentado los muros, reconstruido galerías y levantado escenarios para crear películas de terror. Desde entonces, no son pocos los actores y técnicos que aseguran haber presenciado fenómenos que superan la imaginación de cualquier guionista. Esta noche queremos conocer esas extrañas historias.
Quiero que escuchéis este documento, que es de una de esas películas que tuvieron lugar, o parte de ellas se recrearon en este entorno, y que luego además tuvieron consecuencias extrañas. Algunos pueden pensar, bueno, puede ser un argumento publicitario, ¿no? Es decir, que han pasado cosas raras en una película para que la gente sienta cierta inquietud, vaya a verlas, o puede que no, puede que realmente pasaran cosas raras. Escuchad. Bienvenidos al proyecto de la monja de Blair. Siento haberte conocido en estas circunstancias, Eve. Era amiga de tu madre. Íbamos a reunirnos con unas amigas del internado. Hace una semana, otra amiga de clase también murió. Esta es Julia, la preciosa española. Bueno, pues esto era La Monja, que fue una producción española. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es curioso que algunas películas de terror hayan elegido ese entorno precisamente, ¿no? Qué mejor sitio, ¿no?, para ubicar una película de terror. Esta película en concreto estaba dirigida por Luis Madrid, ha rodado parte de las escenas de la película en aquel hospital y aseguró tiempo después de haber terminado la película que es un sitio tan increíble y donde habían ocurrido tantas cosas que seguramente no volvería a pisar nunca aquel lugar. Esa es una de las declaraciones que hizo el director. Son muchas las películas que se han rodado en esos platós, en ese entorno. El director Jaume Balagueró conoce bien ese hospital porque ha rodado allí, por ejemplo, Frágiles o Los sin nombre, dos películas españolas también, y en esas grabaciones también hubo numerosos fenómenos extraños. Incluso el director aseguraba que a última hora de la película los actores iban incluso de dos en dos a los baños, o sea, no se atrevían a estar solos en ningún momento por ninguna de las instalaciones del hospital, ¿no? Pero también se rodaron allí algunas otras escenas y alguna película importante, como por ejemplo la película La Ouija, ¿no? La Ouija. Donde... Por cierto, una película que creo que sonaba más o menos así. ¿Hay alguien o algo que quiera contactar con nosotros? Cogeos las manos y cerrad los ojos. Os tenéis que relajar y dejar libre vuestra mente. No penséis en nada. Imaginad que estáis en una playa de... Bueno, pues ahí tenemos ese sonido que también se convirtió en muchas sorpresas y muchos sustos en este lugar, ¿no? Sí, por ejemplo, la actriz Montse Mostazo, una de las actrices principales de la película, reconocía que ella no creía para nada en fenómenos paranormales, pero que algo tenía ese entorno y que algo tenía ese lugar, que incluso la obligaba en cualquier descanso que tenía durante el rodaje a salir de aquel hospital, en las horas de comer, siempre que había un momento o un parón, necesitaba salir de aquel sitio porque le daba muy malas vibraciones, ¿no? Incluso su director, Juan Pedro Ortega, llegó a comentar que durante el rodaje sucedieron numerosos fenómenos extraños, ruidos, gritos e incluso susurros a los que nadie encontraba explicación. La película además estuvo salpicada de multitud de sucesos extraños, quizá el más importante, que un miembro del equipo sufrió un accidente de moto similar al que tenía el protagonista de la película en esa misma película. Juanje, ¿y eso lo has podido comprobar en estos días? Has estado hablando con estos directores de cine, con estos protagonistas, estás haciendo esa información y es cierto, no es publicidad ni es leyenda urbana. Ocurrieron estas similitudes en estas películas rodadas allí. Hombre, ayer estuve entrevistando a Jaume García para Cuarto Milenio, la gente lo podrá ver en el programa, donde me comenta pues su sorpresa ante el que un miembro técnico del equipo pues tuviera un accidente, exactamente o muy parecido a que él tiene en la película. También estuve tomando un café con Juan Pedro Ortega y me comentaba eso, ¿no? Que sobre todo, y coincidiendo mucho con lo que decía Fran Recio, la sensación que tenía mucha gente cuando estaba trabajando aquí, sobre todo por la noche, de que hubiera algo extraño, como si se sintieran observados desde la nada. Esa es una cosa que me pareció muy muy curiosa, ¿no? ¿Y eso lo sentís ahora? Hombre, ahora mismo estamos aquí en este patio y yo la verdad que estoy girado, prefiero mirar hacia atrás y hacia el cielo, porque si miro delante, justo donde miro ahora, y veo la silueta del Hospital del Tórax y pienso que delante mía se han suicidado decenas de personas o centenares de personas a pocos metros,
pues me resulta un poco desapacible. Entonces, con sinceridad, te estoy diciendo que estaba girado al otro lado, como estoy haciendo ahora, y aquí los compañeros de la cadena SER son testigos, y estaba mirando al cielo y estaba mirando a la puerta de la iglesia. Pues es raro, que con el temple que tiene Juan G. Vallejo, pero hay lugares que nos invaden de esa sensación. Mencionando precisamente a Fran Recio. Fran, es cierto que muchas de las grabaciones incluso hacían referencia a nombres, ¿verdad? Nombres como Ana, por ejemplo, nombres concretos que se correspondían con personas que estabais ahí, ¿o no? Pues a veces sí, incluso nos mencionaban por nuestro propio nombre. Hacen referencia a nombres propios de posibles pacientes que han estado o quizás que se suicidaron en este lugar. Por ejemplo, ¿hubo alguna vez una Ana con vosotros investigando? No, Ana no hubo nunca, pero sí teníamos una María José investigando con nosotros. Y es curioso porque esta voz, parece que dice ese nombre, aunque es muy violenta, parece que es una de esas voces que entra con una gran fuerza. Interpretabais que decía Ana, ¿no? Sí, interpretábamos que decía un nombre propio como era el de Ana. Y fue tomada en la capilla, en la iglesia. Sí, en la capilla. Bueno, pues vamos a escuchar ese documento de nuestros compañeros, que a diferencia de los otros yo creo que es muy directo, muy fuerte, casi como un golpetazo, pero claro, hay que ponerse en el ambiente, en el lugar, los investigadores, después de todo lo que está pasando, de la sombra, de la voz. ¿Un nombre o no? Escuchamos varias veces, Juanma, si podemos, Ana. Es una voz con mucho eco que casi la deforma. ¿Esta la escuchas peor, Carmen? No, es que a mí me parece como el susto que dan los niños pequeños cuando vas por un pasillo y a lo mejor se esconde alguno y quiere darte un susto, pero de esos de muy simples, pues de niños pequeños. Me acabas de poner a mí los pelos de punta ahora mismo. Es que es como algo así, yo es lo que... Me he imaginado los niños pequeños, los que tenía que haber allí. No lo sé si había niños pequeños o no allí, pero vamos, si había niños con problemas respiratorios, pues... Es una voz como muy... Es que yo no entiendo un nombre propio, o sea, no se entiende Ana. Oye, es como un grito, como un susto. Como un grito, como un susto. ¿Podemos escucharlo de nuevo, Juanma? Ahora vemos rápidamente lo que dice la gente, venga. Miguel Ángel Segura, compañero, imagino que luego el proceso de escuchar las voces, dicen que no es muy recomendable, dicen los grandes especialistas, en el lugar donde se hacen. ¿Vosotros escuchabais ahí en el lugar o esperabais a llegar a casa para proceder a la audición? No, nosotros normalmente lo que hacemos después de registrar estas grabaciones y tal, pues las pasamos al ordenador y con un programa informático como el QLED, por ejemplo, pues las analizamos, las tratamos y tal, y las limpiamos lo máximo posible. Y cuando escuchas cosas como estas, imagino que a pesar de que hayáis obtenido una buena cosecha, repito, pues sigue poniéndole un poco los vellos de punta, ¿no? Sabiendo el lugar, el pasado, y que a veces hablan de nombres, de gritos, o no sé, de cosas que parece que el tiempo se ha detenido ahí. Imagino que todavía el investigador no ha perdido esa conexión con el mismo miedo que igual está sintiendo la gente que está oyéndonos, ¿no? No, claro, a ver, aunque estés familiarizado con este tipo de voces y de experiencias, siempre cuando registras algo así, y sobre todo una voz que es impactante y tal, pues la verdad es que los nervios siempre se ponen a flor de piel, eso es natural. Seguiréis investigando en el Hospital de Tarrasa, ¿no? Quedan cosas, imagino, por descubrir, y siempre es un lugar que esperemos que siga siendo virgen. Tú hiciste un fabuloso reportaje en Año Cero, y claro, cada vez va siendo menos virgen, pero bueno, se podrá investigar y sobre todo decir que la gente vaya con mucha prudencia, porque también es cierto que gente muy extraña de vez en cuando ha ido por ahí, no sé, con extrañas intenciones, ¿no? Hay que decirlo. Sí, la verdad es que sí. A ver, sobre todo la gente que quiera venir, que solicite permiso, que siga el protocolo, y supongo yo que no tendrá ningún problema para entrar. Bueno, pues ahora vamos a tener otra psicofonía que a mí sí que me ha parecido curiosa, porque yo sí que entiendo otra cosa, y cuidado, que en ningún momento estamos desechando la investigación, porque es que en las psicofonías es así, se oyen cosas, cada uno puede interpretar. Otra voz muy curiosa de mujer que parece que dice te han timado, pero yo la estaba escuchando antes en el estudio de grabaciones, ahí solo, en la oscuridad, y oía más junto, lástima, que sería un perfecto resumen para esta historia, porque en el fondo lo que da es lástima, porque en el fondo lo que había ahí eran seres humanos que igual no tuvieron un final de su vida pues agradable, ¿no?
y sirva también un poco esto como homenaje, que son su suspiro, su memoria, nunca lo sabremos, que yo creo que desde luego no hay ningún fraude. La gente se cree que la gente se pone a investigar, a grabar cosas para bromear. Yo creo que de verdad, ponemos la mano en el fuego, que estas historias ocurren. Ahora, ¿qué son? No lo sabemos. Escuchamos este ¿Te han timado o te han timado? Voz de mujer de nuevo, muy parecida, curioso, en diferentes sesiones aparece siempre voces muy similares, o lo que yo escucho, ahora me decís lo que escucháis vosotros, lástima. Bueno, opciones de todo tipo, mensaje 7640, ¿tú qué escuchas? Si haya escuchado curiosamente ¿te han timado? Pues yo escucho te estimo, como si fuera en catalán. ¿Te estimo? Sí. A ver, Juanma, ¿podemos otra vez? O te estimo. ¿Tú, Alberto? Yo sí se me acerca más a lástima que a... Lástima. Son voces muy extrañas y esperamos que nuestros amigos esta misma noche que están grabando, que están haciendo cosas, puedan obtener más. Y desde luego, no solo incluso para el programa de televisión, sino si recogemos una buena cosecha, os prometemos que aquí en Milenio 3 las analizaremos punto por punto. 7640, Carmen. Raúl desde Cerdanyola nos dice, a mí me parece que dice Ana, ara, ahora en catalán, que pueden ser las dos. Hola amigos, yo creo que en la psicofonía de Ana yo escuché a Nat, que es vete en catalán. También nos dice, hola amigos, yo estuve en el sanatorio de tuberculosos de Terrassa y fue terrible la sensación. Me pareció ver un niño caer desde una ventana. Yolanda desde Madrid nos dice, felicidades por los 500 programas. Yo entiendo lo mismo que Carmen. Se oye di cuál es. Dice di cuál con acento catalán. Yo entiendo id por él. Yo entiendo vi cuál es. Bueno, todo tipo de frases. Soy guardia civil, que estuvo en Matadepera destinado. En el sanatorio buscamos la cabeza de una difunta del cementerio de Matadepera a la que se le arrancó. Hola, soy Agustín de Terrassa. Mi abuelo se fue a morir al hospital con tuberculosis. Jamás pude volver allí. Solo acercarme me produce angustia. Soy David de Lorca. Me encanta vuestro programa. Una noche fui con mi padre, que es vigilante, a la planta 9 del hospital abandonado. Y en la zona de los quirófanos oímos cosas muy raras. Juanjo nos dice que en la planta 4, al final de un pasillo, hay una puerta pequeña a la derecha, que al lado hay otra más grande y hay una habitación estrecha. Al parecer allí se esconde algo. Que miren. Pues madre mía, la verdad es que teníamos la intención de celebrar este programa 500, pues eso, con un lugar especial. Pero ha resultado ser una auténtica bomba de relojería en el buen sentido, llena de historias. Vamos a ir recopilando testimonios que tenemos de gente que están llegando esta noche, de esa gran familia. Y a mí me gustaría mandar un fortísimo abrazo a Fran Recio, a Miguel Ángel Segura, a Kiko Salas y Jordi Bayona. Amigos, muchísimas gracias por esta noche, muchísimas gracias. Y un abrazo cósmico a nuestro querido Juanje Vallejo. Juanje, ¿estás ahí, no? Sí, Iker, solamente para despedir una cosa. Y es que delante de los 700.000 oyentes de Cadena SER, que me debes una cena porque no sabía que era el programa 500, y para la gente que se piense que estaba preparado, ¿eh? Que me la debes, tú no lo sabías, claro que sí. Oye, felicidades, amigo. Muchas gracias, felicidades. Un abrazo fuerte. Juanma, Alberto, Carmen, gracias a todos. Mañana nos escuchamos. 500 programas y simplemente sensaciones, porque la radio, por encima de todo, yo creo que tiene la facultad de transmitir emociones, sensaciones y en este caso un poquito de escalofrío. Mañana estamos aquí. Un abrazo, amigos. Gracias a todos. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER.